Me llamo Laura Martín, y hoy con 78 años y una vida de sacrificios a mis espaldas, siento la necesidad imperiosa de compartir una verdad que me carcome por dentro. No es una historia cualquiera, no es un cuento de abuelas, ni una anécdota simpática para entretener. Es el crudo relato de una Nochebuena que lo cambió todo para mí, una velada que, en lugar de ser un remanso de paz y alegría familiar, se transformó en la más lacerante y humillante de mis casi 8 décadas de existencia. Aquel 24 de diciembre, mientras las luces parpadeaban en el salón de mi hijo Ricardo, y el aire se llenaba con el falso calor de las risas forzadas y la conversación superficial, fui testigo de una traición tan sutil como demoledora. Sentí como mi propia sangre, aquella a la que entregué cada fibra de mi ser, cada sueño, cada céntimo que pude ahorrar, me borraba de su existencia con una facilidad y una indiferencia que aún hoy me dejan sin aliento, como si nunca hubiera importado, como si mi vida entera se hubiera desvanecido en un soplo de viento gélido. La mesa de Nochebuena que antaño rebosaba de risas auténticas y el aroma a hogar, ahora parecía un escenario donde yo era una mera extra, una figura decorativa. Me senté a la cabecera, un lugar que alguna vez fue el mío por derecho y cariño, y observé en silencio, cada detalle grabándose en mi memoria. Me llamo Laura Martín, y hoy, con 78 años y una vida de sacrificios a mis espaldas, siento la necesidad imperiosa de compartir una verdad que me carcome por dentro. No es una historia cualquiera, no es un cuento de abuelas ni una anécdota simpática para entretener. Es el crudo relato de una Nochebuena que lo cambió todo para mí, una velada que, en lugar de ser un remanso de paz y alegría familiar, se transformó en la más lacerante y humillante de mis casi 8 décadas de existencia. Aquel 24 de diciembre, mientras las luces parpadeaban en el salón de mi hijo Ricardo, y el aire se llenaba con el falso calor de las risas forzadas y la conversación superficial, fui testigo de una traición tan sutil como demoledora. Sentí como mi propia sangre, aquella a la que entregué cada fibra de mi ser, cada sueño, cada céntimo que pude ahorrar, me borraba de su existencia con una facilidad y una indiferencia que aún hoy me dejan sin aliento, como si nunca hubiera importado, como si mi vida entera se hubiera desvanecido en un soplo de viento gélido. La mesa de Nochebuena que antaño rebosaba de risas auténticas y el aroma a hogar, ahora parecía un escenario donde yo era una mera extra, una figura decorativa. Me senté a la cabecera, un lugar que alguna vez fue el mío por derecho y cariño, y observé en silencio, cada detalle grabándose en mi memoria. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? Escuchen mi historia hasta el final y díganme, ¿qué habrían hecho ustedes? También, déjenme saber desde qué ciudad me están escuchando, necesito saber que no estoy sola en esto. Si quieren escuchar más historias como esta, suscríbanse al canal. Nací en el campo, la mayor de 5 hermanos, en una casa pequeña donde el olor a tierra mojada y a leña quemada era el perfume de cada día. Mis padres eran gente humilde, de manos curtidas por el sol y el trabajo, que nos enseñaron el valor de cada grano de maíz, de cada gota de sudor. No había lujos, ni siquiera sabíamos lo que era eso. Solo había pan en la mesa si se ganaba con esfuerzo, y un techo sobre nuestras cabezas gracias a la constancia, a la pura y dura dedicación. Desde muy pequeña, comprendí que la vida no regala nada, que hay que luchar por cada pedacito de bienestar. Recuerdo que, siendo apenas una niña, ya cargaba con responsabilidades de adulta. Era la mayor, y eso significaba ayudar en todo, desde el amanecer hasta que el sol se ponía. Cuidaba de mis hermanos pequeños. Les enseñaba lo poco que sabía, les daba de comer lo que teníamos. Ayudaba a mi madre en la huerta, arrancando malas hierbas, recogiendo los frutos de la tierra. A veces, las manos me sangraban pero no había queja, solo la necesidad de seguir adelante. Esa fue mi escuela, la escuela de la vida, la que te enseña a apretar los dientes y a no rendirte. Cuando cumplí los 20 sentí que el campo se me quedaba pequeño, que necesitaba buscar algo más. Fue una decisión difícil, dejar a mi familia, el único mundo que conocía. Pero tenía una inquietud dentro, un deseo de aprender, de prosperar, así que, con un atillo y el corazón encogido, me mudé al pueblo cercano. No conocía a nadie, no tenía nada más que mis ganas de trabajar y la fe de que todo saldría bien. Fue un salto al vacío, pero sentía que era necesario, un paso hacia lo desconocido, pero lleno de esperanza. Allí, en el pueblo, encontré mi vocación. Empecé como aprendiz de costurera, y pronto descubrí que tenía un don para ello. Mis manos eran ágiles, mis ojos, detallistas. Me encantaba ver cómo una simple tela se transformaba en algo hermoso. Cómo un hilo podía crear una obra de arte. La gente empezó a conocerme, a buscarme por mis bordados delicados y por el ajuste perfecto de mis creaciones. Pasaba horas y horas frente a la máquina, con la luz de la bombilla como única compañía, pero me sentía útil, realizada.
Fue en esos años cuando conocí a Manuel. Él era carpintero, un hombre de pocas palabras pero con una bondad que le salía por los ojos. Tenía unas manos fuertes y hábiles, capaces de transformar un trozo de madera en algo con alma. Recuerdo la primera vez que me hizo un pequeño pajarito de madera, tan detallado, tan lleno de cariño. Me lo dio con una sonrisa tímida, y en ese momento supe que era el hombre de mi vida. No había grandes promesas, solo una conexión silenciosa, profunda, que nos unía. Juntos, Manuel y yo construimos nuestro hogar. No era una mansión, ni mucho menos. Era una casa modesta de ladrillo visto, pero cada ladrillo, cada viga, estaba puesta con nuestras propias manos, con nuestros sueños compartidos. Recuerdo las tardes después del trabajo, él con el martillo, yo limpiando los escombros, imaginando cada rincón, cada habitación. No era solo una casa. Era el nido que estábamos creando, el refugio de nuestra pequeña familia, el lugar donde esperábamos ver crecer a nuestros hijos. Cada aniversario, Manuel me regalaba un pajarito de madera tallado a mano. Eran pequeños, distintos cada año, pero todos hechos con el mismo amor y dedicación. No eran joyas ni grandes regalos, pero para mí valían más que cualquier tesoro. Eran el símbolo de su cariño, de su paciencia, de su presencia silenciosa y constante en mi vida. Los guardaba todos en una cajita de madera que él mismo me hizo, y de vez en cuando, los sacaba y los miraba, recordando cada año, cada momento vivido a su lado. Cuando Ricardo llegó a nuestras vidas, el mundo se nos puso patas arriba, pero de la forma más hermosa posible. Era nuestro único hijo, la razón de ser de todo nuestro esfuerzo. Manuel y yo lo mirábamos y veíamos en él todas nuestras esperanzas, todos nuestros sueños de un futuro mejor. Yo, que siempre fui trabajadora, me volví incansable. Quería darle a Ricardo todo lo que yo no había tenido, abrirle puertas que para mí permanecieron cerradas. Él era el centro de nuestro universo, nuestra alegría más grande. Me partí el lomo, literalmente. Cosía hasta altas horas de la noche, a veces con los ojos pegados, solo para tener un céntimo más, para asegurarme de que Ricardo tuviera los mejores libros, la ropa más decente, la educación que merecía. No me importaba no tener un vestido nuevo, ni poder irme de vacaciones a la costa como otras. Mi único deseo era que mi hijo no pasara las penurias que yo había pasado, que tuviera un camino más fácil, más lleno de oportunidades. Cada puntada era por él, cada sacrificio, por su futuro. Recuerdo la promesa que le hice a Manuel, una tarde, mientras estábamos sentados en el porche de nuestra pequeña casa, viendo el atardecer. Le dije: Manuel, nunca nos faltará un techo seguro. Nos esforzaremos, ahorraremos cada céntimo, pero esta casa será nuestra, y si un día tenemos más, será por nuestro hijo. Y así fue. Nos costó años de privaciones, de apretarnos el cinturón, pero conseguimos pagar cada ladrillo, cada teja. Esa casa era el fruto de nuestro amor, de nuestra dedicación, de nuestra promesa. Los cumpleaños de Ricardo eran sencillos, pero llenos de amor. No teníamos dinero para grandes fiestas ni juguetes caros. Recuerdo uno en particular, cuando cumplió 7 años. Le hice un disfraz de su personaje favorito con retales de tela, y Manuel le construyó un pequeño coche de madera. Sus ojos brillaron con una alegría tan pura que se me grabó en el alma. Sopló las velas de una tarta casera, hecha con los pocos huevos que teníamos y la harina racionada. No era mucho, pero era todo lo que teníamos, dado con el corazón. Había tantos esfuerzos pequeños, silenciosos, que pasaban desapercibidos. Lavar la ropa a mano en el barreño, remendar una y otra vez la misma camisa para que durara un poco más, cocinar con lo justo para que no faltara un plato caliente en la mesa. Eran actos de amor diario, de una devoción que no necesitaba ser reconocida, solo vivida. Yo encontraba mi alegría en ver a mi familia bien, en saber que estaban cuidados, que tenían lo que necesitaban. Mi vida era un tapiz tejido con esos hilos invisibles de sacrificio. La enfermedad de Manuel llegó sin avisar, como una sombra que se posó sobre nuestra casa. Fue rápido, implacable. Su fortaleza silenciosa se fue apagando poco a poco, y yo sentía como una parte de mí se iba con él. Recuerdo su mano en la mía en los últimos momentos, su mirada serena, llena de paz. Me dejó con un vacío inmenso, pero también con la responsabilidad de seguir adelante, de mantener lo que habíamos construido juntos. Mi carpintero, mi compañero de vida, se había ido, pero su espíritu se quedó en cada rincón de la casa. Convertirme en viuda y madre soltera fue como si me arrancaran un trozo del alma, pero no había tiempo para la pena desmedida. Tenía que ser fuerte por Ricardo. Él era mi motor, mi razón para levantarme cada mañana. La soledad era una carga pesada, pero la convertí en impulso. Trabajé el doble, si era posible, para que él no sintiera la ausencia de su padre en lo material. Apreté los dientes, me sequé las lágrimas,
Y me prometí que Ricardo tendría la vida que Manuel y yo habíamos soñado para él. Ricardo creció, se hizo un hombre. Lo animé en sus estudios, le dije que el conocimiento era la única herencia que nadie podría quitarle. Quería que tuviera un futuro mejor, que no tuviera que luchar como nosotros. Le vi irse a la ciudad para estudiar, luego para trabajar. Cada vez que se iba, sentía un nudo en el estómago, una mezcla de orgullo inmenso, y una punzada de soledad. Pero sabía que era lo correcto, que estaba construyendo su propio camino, y eso me llenaba de una satisfacción agridulce. Cuando Ricardo me presentó a Sofía, supe que mi hijo había encontrado a su pareja. La recibí con los brazos abiertos, con la esperanza de que mi familia creciera, de que la casa se llenara de nuevas voces, de nuevas alegrías. Al principio, todo parecía ir bien. Venían a visitarme, me contaban sus cosas, compartíamos comidas en la mesa que Manuel y yo habíamos construido. Sentía que mi vida, aunque ya sin Manuel, seguía teniendo un propósito, una continuidad en ellos. Pero el cambio, como suele pasar, fue sutil, casi imperceptible al principio. Después de que Manuel falleciera y Ricardo se casara con Sofía, las visitas empezaron a espaciarse. Al principio, era una excusa aquí, otra allá. Luego, los cumpleaños se convirtieron en llamadas rápidas, después en mensajes de texto. La casa se sentía cada vez más vacía, el silencio más pesado. Yo, que siempre fui el centro de mi pequeño universo familiar, empecé a sentirme como una estrella que se apaga lentamente, perdiendo su brillo. En las reuniones familiares, que cada vez eran menos frecuentes, me sentía relegada a un rincón, una figura silenciosa, casi transparente. Mis historias, mis recuerdos de una vida llena de experiencias, eran interrumpidos o, peor aún, ignorados. Sofía, con su mentalidad moderna, me excluía sutilmente de las decisiones, diciendo que yo era demasiado tradicional, o que no entendía cómo funcionaban las cosas ahora. Sus palabras no eran un grito, sino un murmullo constante que me iba encogiendo el alma. Los nietos, que al principio eran mi alegría, mi consuelo, también empezaron a ser mantenidos a distancia. Sus visitas eran breves, supervisadas, casi como si yo fuera una reliquia que solo se podía mirar de lejos. Sentía cómo me iba encogiendo, cómo me convertía en un fantasma en la narrativa de mi propia familia. Era como si mi presencia les resultara incómoda, como si fuera un estorbo, un recordatorio de un pasado que ellos preferían olvidar, de un tiempo en el que yo sí importaba. Y así llegamos a aquella Nochebuena. Aquella cena, donde mi propio hijo, mi Ricardo, aquel por el que lo di todo, me disminuyó públicamente, en favor de un pariente lejano y más exitoso, no fue solo un incidente aislado. Fue la culminación brutal de años de negligencia silenciosa, de desestimación calculada. Fue la gota que colmó el vaso, el momento en que la verdad se hizo insoportablemente clara. Yo ya no era parte de su vida, solo una carga, una sombra descolorida, un eco de lo que fui. El cambio, como les decía, no llegó de golpe, como un portazo que te rompe los cristales. No, fue más bien como una marea lenta que va subiendo, casi sin que te des cuenta, hasta que el agua te llega al cuello y te asfixia. Después de que Manuel se fue, y Ricardo se casó con Sofía, las visitas empezaron a espaciarse. Al principio, era una excusa aquí, otra allá, mamá estamos muy liados con el trabajo, o Sofía está un poco cansada, ya sabes. Y yo, ingenua, siempre comprendía, siempre decía, claro hijo, no te preocupes, ya vendréis cuando podáis. Creía que era algo pasajero, que la vida moderna era así de ajetreada. Me engañaba a mí misma, claro. Quería creer que era el trajín de la vida joven, la novedad de su matrimonio, la construcción de su propio nido. Pensaba es normal, están forjando su futuro, ya tendrán tiempo para esta vieja. Me decía que no debía ser una carga, que ellos tenían su propia vida que vivir, y que yo debía ser fuerte, como siempre lo había sido. Pero en el fondo esa punzada de ausencia ya estaba ahí, pequeña al principio pero insistente, como una piedrecita en el zapato que no te deja caminar del todo cómoda. Los cumpleaños, que antes eran fiestas sencillas pero llenas de calor en mi pequeña casa, se convirtieron en llamadas rápidas. Recuerdo el primer cumpleaños que Ricardo no vino a soplar las velas conmigo. Me llamó, sí, me felicitó pero me dijo que no podían venir, que tenían un compromiso ineludible con los amigos de Sofía. Sentí un pellizco en el corazón. Cociné mi tarta de siempre, esa que le encantaba desde niño, y me la comí sola, con el silencio de la casa como única compañía. Fue el primer trago amargo. Sofía, que al principio parecía dulce, empezó a mostrar su verdadera cara. No era mala, no de forma abierta.
Era más bien sutil, como el veneno que se mezcla despacio en la bebida. En las pocas veces que venían, o cuando yo iba a su casa, ella siempre dirigía la conversación, cambiaba de tema si yo intentaba contar algo del pasado, o me interrumpía con un «ay mamá, eso ya lo sabemos», o «qué anticuado, ¿verdad?». Sus gestos, sus miradas, eran un constante recordatorio de que yo estaba fuera de su círculo, de su mundo. Empecé a sentirme como una intrusa en mi propia familia. Cuando iba a visitarlos, sentía que no era bienvenida de verdad, que mi presencia era un estorbo. Me quedaba en un rincón del salón, observando cómo hablaban entre ellos, cómo se reían de chistes que yo no entendía, cómo hacían planes en voz baja sin consultarme. A veces, me ofrecía a ayudar en la cocina, a poner la mesa, pero Sofía me decía con una sonrisa forzada: «No, no mamá, tú siéntate, que ya estamos nosotros». Y esa frase, que debería haber sido amable, sonaba a «no estorbes». Los nietos, mis nietos, que eran la luz de mis ojos, también fueron alejándose. Al principio, venían corriendo a abrazarme, me contaban sus cosas, me pedían cuentos. Pero poco a poco, sus visitas se hicieron más cortas, más supervisadas. Sofía siempre estaba presente, controlando lo que decían, lo que hacían. Parecía que les había enseñado a tratarme con una especie de respeto distante, como si yo fuera una figura antigua, casi de museo, que se miraba pero no se tocaba demasiado. Me dolía ver cómo sus ojos ya no brillaban igual al verme. Las viejas costumbres familiares, esas que Manuel y yo habíamos cultivado con tanto esmero, empezaron a morir. Las comidas de los domingos en mi casa, el café de la tarde en el porche, las tardes de juegos de mesa en invierno, todo eso se fue desvaneciendo. Ya no había excusas, simplemente dejaban de venir. Intentaba organizar algo, les llamaba, les proponía, y siempre había un «no podemos mamá», o un «tenemos otros planes». Y yo, sola en mi casa, preparaba un plato de más por si acaso, por la pura inercia, sabiendo que nadie vendría a compartirlo. La silla de Manuel en la mesa, que ya estaba vacía, ahora parecía estar acompañada por otra silla, la mía, que también se quedaba vacía. Esa mesa, que había visto tantas risas, tantas conversaciones, tantos platos compartidos, ahora solo veía mi reflejo en los vasos. Era un silencio ensordecedor, el de una casa que había sido un hogar bullicioso, y ahora era un monumento a la soledad. Sentía que mi propia casa, el fruto de tanto esfuerzo, se había convertido en una prisión, aunque las puertas estuvieran abiertas. Mis historias, mis recuerdos de una vida llena de experiencias, de sacrificios, de alegrías sencillas, eran como un disco rayado para ellos. Cuando intentaba contarles algo de mi juventud, de cómo Manuel y yo construimos esta casa ladrillo a ladrillo, o de las penurias que pasamos para que Ricardo tuviera lo que tuvo, me interrumpían, miraban el reloj, o simplemente cambiaban de tema. Era como si mi pasado no tuviera valor, como si mi vida antes de ellos no hubiera existido, o peor, como si fuera una vergüenza. Sofía era la maestra en eso de hacerme sentir demasiado tradicional. «Ay mamá, es que tú sigues con esas costumbres de pueblo», decía con una risita. «O ahora las cosas no funcionan así, tú no lo entenderías». Sus palabras no eran un grito, sino un murmullo constante que me iba encogiendo el alma, haciéndome dudar de todo lo que yo era, de todo lo que había aprendido. Me hacía sentir como un mueble viejo, desfasado, que solo ocupaba espacio, y no servía para nada en el mundo moderno. Las conversaciones sobre las decisiones importantes de la familia, sobre dónde irían de vacaciones, qué coche comprarían, o las inversiones de Ricardo, se hacían a mis espaldas, o en voz baja cuando yo estaba presente. Yo, que siempre fui la cabeza de familia después de Manuel, la que administraba cada céntimo con sabiduría, ahora estaba excluida. Era como si mi opinión no valiera nada, como si mis años de experiencia no contaran. Me sentía una extraña en mi propia familia, una oyente pasiva de sus vidas. Empecé a sentir que era una carga, aunque nadie lo dijera directamente. Si necesitaba que me llevaran al médico, o que me ayudaran con algo en casa, siempre había un suspiro, una excusa, «es que estamos muy ocupados». No era un no, pero el sí, venía con tal reticencia que me dolía más que una negativa. Prefería arreglármelas sola aunque me costara el doble de esfuerzo, antes que pedirles algo y sentir esa pesadez en el ambiente, esa sensación de que les estaba molestando. Mis pequeñas dolencias, las que vienen con la edad, eran siempre minimizadas. Si me quejaba de un dolor en la rodilla, o de un cansancio inusual, Sofía decía con desdén: «Ay mamá, es la edad, ya sabes. No te preocupes tanto».
Era como si mis problemas no fueran reales, como si mi cuerpo, mi salud, no importaran. Me hacía sentir que no tenía derecho a sentirme mal, a expresar una debilidad, porque eso los obligaría a prestarme atención, y eso, parecía, era algo que no querían darme. Lo más doloroso era la falta de interés por mi vida. Nunca me preguntaban cómo estaba, qué había hecho en el día, si había visto a mis amigas o si había cosido algo nuevo. Sus conversaciones giraban siempre en torno a ellos, a sus trabajos, a sus planes, a sus problemas. Yo era un mero telón de fondo. Era como si mi existencia fuera irrelevante, como si mi mundo no tuviera el menor interés para ellos. Me sentía transparente, como si pudiera desaparecer y ni siquiera lo notarían. Las llamadas telefónicas que antes eran largas y llenas de charlas, se hicieron cortas, formales, casi como un trámite. Hola mamá, ¿qué tal? Bien hijo, ¿y tú? Bien, estamos liados. Bueno, te dejo que tengo que irme. Colgaban, antes de que yo pudiera decir algo más, antes de que pudiera compartirles algo de mi día. Era una conversación a una sola dirección, una obligación que cumplían para no sentir culpa, pero sin una pizca de verdadero interés o cariño. Cuando por algún compromiso social o familiar ineludible, venían a verme, sentía que era una visita de cumplido. Sus sonrisas eran forzadas, sus miradas se desviaban, y siempre estaban mirando el reloj, impacientes por marcharse. No había risas auténticas, ni conversaciones profundas. Era una especie de actuación, una puesta en escena para mantener las apariencias. Y yo, que los conocía mejor que nadie, sentía esa falsedad en cada gesto, en cada palabra vacía que pronunciaban. Las visitas de los nietos se volvieron aún más estructuradas. Mamá, los niños van a ir un rato el sábado de 10 a 11, pero los recojo pronto porque tenemos un compromiso. Eran como citas programadas, no encuentros espontáneos. Y durante esa hora, Sofía se aseguraba de que no hicieran travesuras, de que no se ensuciaran, de que no me pidieran nada que ella no aprobara. Mis nietos, mis pequeños, se habían convertido en rehenes de esa distancia, de esa frialdad que su madre imponía. La casa, mi refugio, el nido que Manuel y yo habíamos construido con tanto amor, se sentía cada vez más vacía. El silencio era un peso constante, una losa que me oprimía el pecho. Los rincones que antes resonaban con risas de niños, con el sonido de la sierra de Manuel, con el tic-tac de mi máquina de coser, ahora solo eran testigos de mi soledad. Era una casa llena de recuerdos, pero vacía de vida, de la vida que una vez la llenó, y que ahora se había ido, dejándome sola con las sombras. Recordaba a Manuel, su presencia silenciosa pero firme, su mano en la mía. Él nunca me hizo sentir invisible, nunca me relegó a un rincón. Su amor era una manta que me cubría del frío del mundo, y ahora sin él, el contraste era brutal. Su ausencia amplificaba el abandono de mi hijo, de mi nuera. Me preguntaba qué pensaría él si viera en lo que se había convertido nuestra familia, nuestro Ricardo, aquel por el que lo habíamos dado todo, hasta la última gota de sudor. Y entonces, empezaba a dudar de mí misma. ¿Sería yo el problema? ¿Sería demasiado quejica, demasiado exigente? Me había vuelto una vieja gruñona sin darme cuenta. Me revisaba mis palabras, mis gestos, intentando encontrar la falla en mí, la razón por la que mi propia sangre me había dado la espalda. Pero por mucho que buscaba no encontraba nada, solo el deseo de ser amada, de ser vista, de ser parte de la vida de aquellos a quienes yo había entregado la mía. Mi corazón, en silencio, le suplicaba una conexión, un gesto, una palabra de cariño sincero. Ansiaba una conversación simple, sin prisas, sin juicios. Un abrazo de mis nietos que no estuviera medido por el tiempo. Una mirada de Ricardo que me dijera: mamá, te quiero, eres importante para mí. Pero nada de eso llegaba. Era como hablar con una pared fría e impenetrable que ellos habían levantado entre nosotros, ladrillo a ladrillo, con cada ausencia, con cada palabra vacía. El colmo era cuando me llamaban anticuada, o chapada a la antigua, delante de otros parientes o amigos. No lo hacían con maldad, supongo, pero sí con una condescendencia que me quemaba por dentro. Era como si mi experiencia, mi sabiduría de años fuera una debilidad, no una fortaleza. Me hacían sentir que mi forma de ser, de pensar, era un estorbo, algo de lo que avergonzarse en el mundo moderno que ellos habitaban, lleno de pantallas y prisas. La dolorosa verdad, la que se fue cociendo a fuego lento durante años, empezó a ser insoportablemente clara. Esto no era algo pasajero, no era una fase. Era una realidad. Yo ya no era la madre, la abuela, la matriarca. Era un estorbo, una carga, una pieza que ya no encajaba en su perfecto rompecabezas de vida moderna y exitosa. Me había convertido en un recordatorio incómodo, de un pasado humilde que ellos querían olvidar, de unos sacrificios que ellos daban por sentados.
Me dolía el alma al comparar mi situación con otras abuelas del pueblo. Veía cómo sus hijos las visitaban con frecuencia, cómo los nietos corrían a sus brazos, cómo las incluían en todas las decisiones y celebraciones. Y yo, que había dado más que la mayoría, me encontraba sola, observando desde la distancia cómo otras disfrutaban de lo que a mí se me había negado. La envidia, esa emoción tan fea, se me anidaba a veces en el pecho, pero era más bien una profunda tristeza. Había perdido mi rol. Antes, era la que organizaba las fiestas, la que cosía los disfraces, la que daba consejos, la que unía a la familia. Ahora, era una espectadora pasiva. No se me pedía opinión. No se me invitaba a participar. Era como si mi existencia se hubiera vuelto superflua, sin propósito dentro de su dinámica familiar. Sentía que me habían quitado el bastón, el delantal, y me habían sentado en un rincón, esperando, sin que nadie supiera muy bien para qué. Las pequeñas humillaciones se acumulaban, como granos de arena que van formando una montaña. Comentarios sobre lo pequeña que era mi casa, sobre lo sencillo de mis muebles, sobre mi ropa pasada de moda. Nunca lo decían con malicia abierta, pero el tono o la mirada de desdén lo decían todo. Me sentía juzgada, criticada por cada detalle de mi vida, como si mi existencia misma fuera un error, una vergüenza para la imagen que ellos querían proyectar de sí mismos. La dolorosa verdad era que me había convertido en un obstáculo, o al menos así me veían ellos. Mi presencia, mis necesidades, mi misma existencia, eran un freno para sus planes, para su libertad, para su vida perfecta. Eran jóvenes, ambiciosos, y yo, una anciana con mis achaques y mis recuerdos, era un ancla que los retenía. Era una barrera invisible que les impedía volar más alto, ser más exitosos, más modernos. Esa idea me carcomía por dentro, día tras día. Y así, con este peso en el alma, llegó la Nochebuena. La invitación de nuevo, fue más una formalidad que un deseo real. Me sentía como si fuera a un juicio, no a una celebración familiar. Me preparé con una mezcla de esperanza y de resignación. Quizás, solo quizás, esta vez sería diferente. Quizás el espíritu de la Navidad ablandaría sus corazones. Les recordaría lo que significó para ellos. Me aferraba a esa pequeña brizna de esperanza, aunque la razón me gritara lo contrario. En los días previos la angustia me carcomía. ¿Sería capaz de soportar otra noche de miradas vacías, de conversaciones superficiales? Me repetía a mí misma que debía ser fuerte, que debía mantener la dignidad, pero por dentro, el miedo a la humillación, a la invisibilidad total, era un nudo en el estómago. Me vestí con mi mejor vestido, el que me había cosido yo misma hace años, como un escudo, como una armadura contra lo que sabía que me esperaba. Y esa Nochebuena, aquella que les conté al principio, fue la culminación de todo. Fue el momento en que mi hijo, mi Ricardo, aquel al que le entregué mi vida entera, me borró de su existencia con una facilidad y una indiferencia que aún hoy me dejan sin aliento. Fue la confirmación brutal de años de negligencia silenciosa, de desestimación calculada. La gota que colmó el vaso. Supe con una certeza helada, que para ellos yo ya no era nadie. Pero lo que ellos no sabían, lo que nadie en mi familia se imaginaba, es que mientras ellos me veían como una vieja sin chispa, una carga que solo ocupaba espacio en el sofá y en sus pensamientos, yo guardaba un secreto. Un secreto que había florecido en silencio, en la soledad de mi casa, alimentado por la indiferencia y el desdén que tan generosamente me ofrecían. Era mi refugio, mi dignidad oculta, una parte de mí que había crecido fuerte y resiliente, justo cuando ellos pensaban que me marchitaba. Este secreto era mi verdadera chispa, la que ellos nunca se molestaron en buscar. La semilla de este secreto se plantó justo después de que Manuel se fuera, cuando el silencio de la casa se hizo insoportable, y el nudo en mi garganta era tan grande que apenas podía tragar. Necesitaba algo para llenar las horas vacías, para mantener mis manos ocupadas y mi mente lejos de la pena. Recordé el telar antiguo de mi abuela, guardado en el desván, cubierto de polvo. Era un trasto viejo para cualquiera, pero para mí, era un pedazo de historia, una conexión con mis raíces, un vestigio de la sabiduría de las mujeres de mi estirpe. Al principio, era solo un pasatiempo, una forma de lidiar con la soledad que me ahogaba. Empecé a tejer y a bordar pequeños pañuelos, chales sencillos, utilizando las sedas que había guardado de mis años de costurera. No tenía intención de venderlos, solo de crear algo hermoso, algo que me recordara que aún tenía valor, que mis manos aún eran capaces de dar vida a la belleza. Era una terapia silenciosa, una forma de canalizar el dolor y la frustración que sentía ante el creciente abandono de mi propia sangre.
Pero la gente de mi pueblo, esas pocas que aún venían a verme, empezaron a alabar mis creaciones. Laura, ¿qué manos tienes? Esto es una obra de arte, me decían. Y así, casi sin darme cuenta, un pequeño encargo llevó a otro. Para mantenerlo discreto, y porque quería que mi trabajo hablara por sí mismo sin la etiqueta de la viuda de Manuel o la madre de Ricardo, decidí operar bajo un seudónimo. L. Martín. Una firma sencilla, casi invisible, que solo yo y mis clientes sabían interpretar. El telar, que había estado mudo durante décadas, volvió a cobrar vida. Sus hilos danzaban bajo mis dedos, creando patrones que nacían de mi imaginación, de mis recuerdos, de los paisajes de mi infancia. No eran bordados cualquiera, eran piezas únicas, cada puntada cargada de una historia, de una emoción. Ponía en cada una de ellas el cariño y la dedicación que mi familia ya no me pedía, la pasión que antes volcaba en Ricardo, en Manuel. Ahora, esa pasión tenía un nuevo cauce, silencioso y profundamente personal. Lo que empezó como una pequeña venta en el pueblo, casi de boca en boca, pronto encontró un camino inesperado. Una de mis primeras clientas, una mujer de la ciudad que veraneaba por aquí, me sugirió que intentara vender mis piezas por internet. Yo, que apenas sabía encender un ordenador, me reí, pero ella con su paciencia me ayudó a crear una pequeña página, una tienda online. Recuerdo que al principio me parecía una locura, ¿quién iba a querer mis pañuelos en el vasto mundo de la red? Pero la curiosidad pudo más. Y entonces, ocurrió lo impensable, mis exquisitas piezas empezaron a volar. Lo que yo consideraba un pasatiempo, se convirtió en un negocio exclusivo y de alta gama. La gente de otros países, de grandes ciudades, valoraba la artesanía única, la calidad inigualable, la historia que cada pañuelo y chal contaba. No buscaban la producción en masa sino la autenticidad, el alma que ponía en cada creación. Y yo, desde mi modesta casa en el pueblo, me convertí en una artesana reconocida, aunque ellos no lo supieran. Operaba todo yo misma. Desde el diseño meticuloso de cada patrón hasta el envío discreto. Mis clientes me encontraban por la calidad de mi trabajo, por la reputación que se fue construyendo en foros y entre coleccionistas de piezas únicas. Recibía correos electrónicos de lugares lejanos, de gente que admiraba mi arte, que me pedía piezas personalizadas. Era un mundo completamente distinto al que mis hijos y mi nuera habitaban, un mundo donde mi trabajo, mi talento, sí eran valorados y reconocidos. La razón emocional de este secreto era doble, y profunda como un pozo. Por un lado, una necesidad desesperada de mantener mi dignidad e independencia. No quería ser una carga para ellos, ni física ni económicamente. Quería demostrarme a mí misma, y a la memoria de Manuel, que yo podía valerme por mí misma, que no dependía de nadie. Era mi pequeña rebelión silenciosa, mi forma de decir, no estoy acabada, no soy un mueble viejo. Y la segunda razón, quizás la más importante, fue una promesa a Manuel, una promesa que le hice en su lecho de muerte, aunque él ya no pudiera escucharme. Le susurré que nunca seríamos una carga para nadie, que cuidaríamos de nuestra casa y de nuestro futuro. Y esta empresa silenciosa, Sedas de Laura, era mi forma de cumplir esa promesa, de asegurar que, pasara lo que pasara, yo siempre sería autosuficiente, una mujer fuerte, como él siempre supo que era. A lo largo de los años, Sedas de Laura acumuló discretamente una fortuna considerable. No era la fortuna de un promotor inmobiliario como Elías, pero era mía, ganada con mis propias manos y mi ingenio. Había invertido sabiamente cada céntimo que no necesitaba para mi día a día. No alardearía de cifras, pero sí, eran más de 2 millones de euros en beneficios ahorrados, además de una importante cartera de clientes internacionales, y una propiedad intelectual que valía su peso en oro. Todo en silencio, sin que nadie lo sospechara. Mientras Ricardo y Sofía se jactaban de sus logros mundanos, de sus cenas caras y sus viajes, yo, la anticuada abuela, estaba construyendo un imperio silencioso, un legado que ellos ni siquiera podían imaginar. La ironía era tan grande que a veces me daban ganas de reír a carcajadas. Ellos se preocupaban por si me quedaba sin dinero, por si me convertiría en una carga, y yo, en mi sencillez, tenía más que ellos en sus lujosos apartamentos. Siempre me subestimaron. Pensaban que mi sabiduría se limitaba a las recetas de cocina o a los remedios caseros. Creían que mi mundo era pequeño, que mi mente no daba para más allá de las paredes de mi casa. Pero yo, la mujer que había vivido en el campo, que había levantado un hogar de la nada, que había cosido para subsistir, tenía una visión del mundo mucho más profunda y astuta de lo que ellos jamás podrían concebir. Mi silencio no era ignorancia, era observación. Su éxito era ruidoso, superficial,
medido en bienes materiales y apariencias. Mi éxito, en cambio, era silencioso, profundo, medido en la satisfacción de crear, en la independencia de mi espíritu, en la capacidad de forjar mi propio camino sin depender de nadie. Ellos se afanaban en impresionar a otros, en escalar posiciones. Yo simplemente vivía mi vida, creando belleza y valor con mis propias manos, con una paz que ellos nunca conocerían. Mi sabiduría, esa que ellos despreciaban como cosas de pueblo, era la que me había permitido ver más allá de las apariencias, la que me había enseñado a valorar lo duradero sobre lo efímero. Era la sabiduría de la paciencia, de la perseverancia, de la discreción. La que me había mostrado que el verdadero poder no reside en el grito, sino en el susurro, en la acción silenciosa y calculada. Ellos buscaban el aplauso, yo, la dignidad. El ramo de orquídeas que llegó aquella Nochebuena, justo en el momento de la mayor humillación, no era una casualidad. Era un reconocimiento de Artisans Global, una de las plataformas de arte y artesanía de lujo más importantes del mundo, con la que colaboraba bajo mi seudónimo. Era el universo devolviéndome un poco de lo mucho que había dado, un guiño del destino que me decía: Laura, tu valía es reconocida, aunque no sea por quienes esperas. Fue un momento de confirmación para mí, de mi propio poder. En aquel instante, mientras Ricardo y Sofía me miraban con confusión, sin entender nada, yo sentí como la balanza se inclinaba. Ya no era una víctima pasiva. Era la arquitecta silenciosa de mi destino, la guardiana de un secreto que me otorgaba una libertad y un poder que ellos jamás sospecharían. Mis manos, que habían apretado el puño en señal de dignidad, ahora sostenían el ramo de orquídeas, símbolo de una verdad que, aunque oculta, era innegable. La sensación fue como si me quitaran un velo de los ojos, o más bien, como si yo misma me lo quitara. La humillación de Ricardo me había dolido, claro, pero también me había liberado. Me había mostrado sin lugar a dudas que no había nada más que esperar de ellos. Y esa certeza, por dolorosa que fuera, me dio una claridad inmensa. Ya no me aferraría a la esperanza de su reconocimiento. Mi valor no dependía de su aprobación. La quietud de mi casa, que antes me parecía un eco de mi soledad, ahora se sentía como un santuario, un lugar donde mi verdadero yo podía existir sin juicios, sin desprecio. Aquí, entre mis hilos y mis telares, yo era la maestra, la artista, la mujer de negocios que había construido algo extraordinario de la nada. Era un contraste tan brutal con la imagen que ellos tenían de mí que a veces me daban ganas de reír. Esta revelación que comparto ahora con ustedes no es para presumir, sino para que entiendan la profundidad del giro. No era una anciana desamparada, esperando limosnas de afecto o de dinero. Era una mujer con recursos, con una mente aguda y una voluntad de hierro, que había sabido crear su propio camino en la sombra, mientras los que deberían haberla cuidado la olvidaban. Esta verdad era mi armadura, mi escudo, mi silenciosa venganza. Y esa Nochebuena, con las orquídeas en mis manos y la verdad latiendo en mi pecho, supe que era el momento de actuar. No con gritos, no con reproches, sino con la misma calma y discreción con la que había construido mi imperio. La justicia para mí, no se serviría en un plato caliente con confrontación, sino en un susurro, en un acto silencioso y definitivo que redefiniría mi legado y sellaría mi destino, lejos de aquellos que me habían despreciado. Aquella Nochebuena, cuando el último invitado se marchó de la casa de Ricardo, dejando tras de sí un eco de risas forzadas y un rastro de humillación en el aire, volví a mi hogar con una sensación extraña. El escozor de las palabras de mi hijo, de la indiferencia de Sofía, aún me quemaba por dentro, pero ya no era una herida abierta que solo causara dolor. No, esta vez era diferente. El ramo de orquídeas, tan exquisito y vibrante en mis manos, era un recordatorio silencioso, casi un susurro del destino, de que mi valía existía más allá de sus miradas, de sus juicios. Era la confirmación de que había otro mundo, mi mundo, donde mi esfuerzo, mi arte y mi esencia eran celebrados. Sentí una claridad inmensa, como si una densa niebla se hubiera disipado de repente, mostrándome el camino. No había espacio para la ira ciega, solo para una determinación férrea, una decisión inquebrantable que había madurado en la soledad de mi alma durante años. No había lugar para el rencor, ni para la venganza mezquina que solo envenena el alma. Mi corazón, pese a todo, no estaba hecho para eso. Lo que sentía era una necesidad imperiosa de proteger lo único que me quedaba intacto. Mi dignidad, esa que Manuel tanto me había inculcado con su ejemplo silencioso y su trabajo honrado. Ya no me aferraría a la esperanza vana de su reconocimiento, ni a la ilusión de un amor filial que se había desvanecido como el humo. Aquella noche,
Al tomar las orquídeas, había tomado también las riendas de mi propio destino. Mi valor no dependía de su aprobación, ni de sus migajas de atención. Era intrínseco, forjado en cada puntada, en cada sacrificio, en cada día de una vida dedicada al trabajo y al amor, aunque ellos lo hubieran olvidado. La quietud de mi casa, que antes me oprimía, ahora se sentía como un refugio, un santuario. Así que, al día siguiente, sin un ápice de duda, hice lo que tenía que hacer. Contacté a mi abogado, ese señor mayor y discreto don Ernesto, que había llevado los asuntos de Manuel y los míos desde siempre. No le conté los detalles de la Nochebuena, no era necesario. Él conocía mi historia, mi forma de ser, mi temple. Le pedí que preparara los papeles, que formalizara mi última voluntad, y que pusiera en marcha lo que sería mi plan para asegurar mi vejez. No era un acto de ira, ni de confrontación, sino de pura y simple autonomía. Era mi forma de decir, sin una sola palabra, que mi vida me pertenecía, que mi futuro lo escribiría yo misma, sin depender de la caridad, ni del olvido de nadie. Cada instrucción que le daba, cada documento que firmaba, era un paso firme hacia la paz que tanto anhelaba. Lo primero, y lo más importante para mí, fue asegurar el legado de Manuel. Hacía años, en silencio y con la discreción que me caracteriza, había fundado la Fundación Manuel Martín para las Artesanías Tradicionales. Era una pequeña organización benéfica, casi secreta, dedicada a apoyar a jóvenes artesanos que, como mi Manuel y yo, luchaban por mantener vivos los oficios de antaño, esos que el mundo moderno parece despreciar. Ahora, una parte sustancial de la fortuna acumulada con Sedas de Laura iría directamente a esa fundación. No era solo dinero, era la continuación de un sueño, la materialización de un amor, la forma de honrar su memoria y de asegurar que otros talentos humildes tuvieran una oportunidad, una mano tendida que a nosotros nos faltó. Era mi manera de sembrar una semilla de esperanza donde antes solo había desilusión. Y luego, la casa. Mi casa, la que Manuel y yo construimos ladrillo a ladrillo, con nuestras propias manos y con cada céntimo que arrancamos a la vida con sudor y sacrificio. Esa casa que Ricardo y Sofía daban por sentada, que asumían sería su herencia natural, el nido al que volverían cuando les conviniera. Esa casa que para ellos era solo un trozo de tierra y unas paredes viejas, para mí era el corazón de una vida, un testigo mudo de amores, risas y penas. Pues bien, esa casa se vendería, los ingresos, cada euro de esa venta irían también a la Fundación Manuel Martín, no habría confrontación, no habría explicaciones. Solo un anuncio, simple y llano, de que la propiedad estaba en el mercado. Sería un golpe silencioso, sí, pero justo. Un recordatorio de que las cosas no se dan por sentadas, de que el cariño no se hereda, se cultiva. Mi cuidado personal, mi día a día también sería gestionado con la misma independencia. Durante años, la preocupación de Ricardo y Sofía, aunque mal disimulada, era que yo me convirtiera en una carga. Que necesitara cuidados, que me enfermara, que les quitara tiempo y dinero. Pues bien, me aseguraría de que eso nunca ocurriera. Ya había contratado a una enfermera privada de confianza, doña Carmen, una mujer de carácter y buen corazón, que me ayudaría con lo que necesitara, asegurando mi comodidad y mi autonomía hasta el último de mis días. No dependería de sus visitas esporádicas, de sus suspiros de cansancio, ni de sus promesas vacías. Mi futuro o mi bienestar estaban en mis manos, y en las manos de profesionales a quienes yo pagaría por su servicio. Era una libertad impagable, un alivio inmenso. La sensación de control de estar tejiendo mi propio destino con hilos de oro y paciencia era profundamente satisfactoria. No era la satisfacción amarga de la venganza, no se equivoquen, sino la dulce paz de la dignidad recuperada. Mientras Ricardo y Sofía seguían afanándose en sus logros superficiales, en las apariencias y en el brillo efímero de lo material, yo estaba construyendo un legado duradero, un propósito que trascendía mi propia vida, y que honraba mis raíces. Mis acciones no buscaban su arrepentimiento ni su comprensión, ni mucho menos su perdón. Buscaban mi paz interior, mi serenidad, la certeza de que mi existencia no había sido en vano y que mi esfuerzo no se perdería en el olvido. Y la encontré en cada paso de este plan silencioso, en cada decisión que me reafirmaba como la mujer que siempre fui, fuerte y autosuficiente, más allá de lo que ellos pudieran ver o entender. Porque el verdadero valor de mi vida no estaba en los aplausos de mi familia ni en su reconocimiento. Estaba en la quietud de mi telar, en el brillo de la seda bajo mis dedos, en la dedicación que puse en cada una de las piezas de Sedas de Laura. Ese negocio silencioso, esa pasión oculta,
no solo me había dado independencia económica, sino algo mucho más preciado. Un propósito cuando me sentía perdida. Una voz cuando ellos me silenciaban. Un mundo donde mi talento era innegable. Había creado belleza. Había tocado vidas lejanas con mi arte. Y eso valía más que todas las cenas de Nochebuena y los coches de lujo que mi hijo y mi nuera pudieran presumir. Era mi obra, mi legado real, forjado con la misma honestidad y esfuerzo que Manuel me había enseñado. Ellos, sumergidos en su burbuja de éxito aparente, nunca sospecharían la verdadera magnitud de lo que había construido en la sombra. No verían los miles de correos de admiradores de mi trabajo, ni las transacciones bancarias que llegaban de rincones lejanos del mundo. Mi justicia sería silenciosa, discreta, como un río subterráneo que fluye sin hacer ruido, pero que nutre la tierra en secreto. No habría confrontación, no habría gritos ni lágrimas, solo hechos, firmes e inamovibles. El día que mi casa se vendiera, el día que mi testamento se hiciera público, ellos se enterarían de la verdad, pero ya sería demasiado tarde para arrepentimientos, para lamentaciones. Mi valor sería reconocido por el mundo, pero no por quienes más deberían haberlo hecho. Y eso, paradójicamente, me daba una paz inmensa. Y así, con la dignidad intacta y el corazón en calma, miro hacia adelante. Mi vejez no estará marcada por la dependencia o la amargura, sino por la autonomía y la satisfacción de haber vivido una vida plena, auténtica, fiel a mis principios. He construido mi propio refugio, mi propio legado, y lo he hecho con la misma fortaleza y resiliencia que me enseñó el campo, que me transmitió Manuel. Soy Laura Martín, y mi historia no es la de una víctima, sino la de una superviviente, una creadora, una mujer que, en el silencio, encontró su voz y su poder. Mi vida ha sido un bordado de paciencia y esfuerzo, y ahora al final del camino, cada puntada brilla con la luz de mi propia valía, una luz que nadie podrá ya apagar. Esta es mi verdad, mi justicia silenciosa, mi paz. Si esta historia les ha tocado el corazón, si conocen a alguien que necesita escuchar un relato de dignidad como el mío, les pido que compartan este vídeo. Si quieren seguir descubriendo más historias de vida, de esas que te remueven por dentro y te enseñan, suscríbanse al canal. Gracias por escucharme.